Buenos días, mi querido estudiante del sexto básico A y del sexto básico B. Les preparo esta clase para retroalimentar y reforzar todo el aprendizaje que ustedes han tenido desde sus casas a través de las guías. Se sabe que la guía no es suficiente, por lo tanto vamos a ir reforzando cada uno de los conceptos clave, las guías, revisando en conjunto a través de la distancia. El video se divide en 3 etapas, en las cuales vamos a ir reforzando cada una de las guías. La idea es que ustedes en su casa tengan su guía a mano para que también se vayan autoevaluando y revisando lo que han respondido. Ahora yo les voy a presentar unas diapositivas y les voy a ir explicando paso a paso cada uno de estos conceptos claves a través de imágenes, a través de mapas conceptuales, para que ustedes vayan reforzando lo aprendido desde sus casas. Ya chicos, acá está la presentación. Recordar que estamos reforzando la unidad 1 de sexto básico, que es Organización Política y Participación Democrática de Chile. Recordar que nos vamos a centrar en 3 objetivos claves, que es primero comprender elementos básicos de la organización política de Chile, comprender qué es la Constitución, su importancia, cómo organiza el país y por último, reconocer las diferentes autoridades que existen en este país. Cuáles son, cómo lo organizan, cómo administran el país, a través de las guías que han ido trabajando ustedes en la casa. Para iniciar con el primer objetivo de los elementos básicos, vamos a dar una pequeña introducción. Tenemos una casa que puede representar a una familia cualquiera de Chile y sabemos que dentro de las familias todos tienen diferentes integrantes. No importa el número, pero tienen una gran cantidad de integrantes y cada uno de ellos cumple una función dentro de la casa. Da órdenes, hay otros integrantes que van a, por ejemplo, los hijos van a estudiar, los papás van a trabajar. También hay obligaciones dentro de la casa. Hacer el aseo, alimentar a la mascota, ayudar a los papás. Siempre dentro de una casa hay alguien que organiza y administra también la casa, ya sea financieramente, en funciones. Dentro de un país pasa exactamente lo mismo. Nuestro país, nuestra casa, es nuestro territorio, es Chile completo. Hay alguien que organice, que gobierna, que es el presidente. Nosotros, que somos los integrantes de esta gran familia, tenemos obligaciones, tenemos derechos dentro de este país y cada uno cumple diferentes funciones. Nosotros somos ciudadanos, usted en su casa también, pero también hay otros ciudadanos que ayudan a organizar y administrar el país. Nosotros, como, de acuerdo a la Constitución Política, dice que nos organizamos como una república democrática y que nosotros nos vamos a la historia de este concepto, de dónde nació. La idea de república nace de Roma, en el año 509 a.C. Y después significa república, significa cosa pública, la cual está representada acá en esta imagen por el Senado, pero además da una idea esencial de cómo organizar un lugar, en este caso un país, que es a través de la división de los poderes del Estado. O sea, de que el Estado de nuestro país se divida el poder para que cada autoridad se encargue de algo y no sea solamente uno que esté a cargo de todo. La idea de democrática o de democracia viene de la palabra demos, del poder del pueblo. Es decir, que el pueblo, todos sus ciudadanos, escogimos a un representante a través de la votación. Acá en Grecia antigua, estamos hablando del año 5 a.C., se hacía mano alzada. Sabemos que hoy en día en Chile, para poder participar y que para que el pueblo tenga su poder, su representación, lo hace a través del voto. Ya vemos que nuestro país, desde las primeras constituciones del siglo XIX, declaró ser una república democrática. Hoy en día lo sigue siendo y sigue teniendo estas 2 características fundamentales. Divide el poder de su Estado y el pueblo escoge sus representantes. En este esquema conceptual, dice, una república democrática es una forma en que se organiza un país o un Estado que posee diferentes características. ¿Cuáles son las características que tiene una república democrática en el caso de Chile? Primero, se ejerce la soberanía popular, que quiere decir que nosotros, los ciudadanos, el pueblo,
popular se refiere al pueblo, tiene poder. ¿Y qué poder tiene? Tiene el poder de escoger a sus representantes, ya sea presidente, diputado, senador, alcalde, a lo que se esté escogiendo, pero nosotros tenemos ese poder y eso lo da la democracia. También nos dice que hay un Estado de Derecho. También quiere decir que en la Constitución están garantizados nuestros derechos humanos y las autoridades políticas deben respetar ese derecho. Vivimos en un Estado de Derecho en donde cualquier cosa que nos pase tienen que estar garantizados nuestros derechos humanos. Dice poderes del Estado dividido. Esto viene de la idea de la República, donde el presidente no gobierna solo, necesita de ayuda de otros y además el poder se divide en poder ejecutivo, legislativo y judicial. No puede ser que el presidente tenga estos tres poderes, porque si no quizás habría un abuso de poder. Por eso que esto se divide. Y por último, una república democrática busca el bien común de la sociedad. ¿Ya? Quiere decir que el Estado tiene que garantizar de que todo lo que está haciendo es para el bien común de todos sus ciudadanos. Eso con respecto a la idea de república democrática. Tiene sus características y es lo que gobierna nuestro Estado. Con respecto a la Constitución Política de Chile, acá tiene una pequeña imagen donde dice, sé que tienes su vida, pero ustedes no se van a solas. Este libro representa la Constitución Política de Chile. Estas son las leyes, decretos, artículos que tiene la Constitución. Si bien cada una trata temas diferentes, son leyes de cosas diferentes, todas están regidas por la Constitución Política. No se gobiernan solas, como podríamos decir. Una definición de Constitución Política. Dice, la Constitución Política de la República es la ley fundamental del Estado de Chile. Cuando se habla de ley fundamental, también hacemos referencia a que es la ley suprema. En ella están todas las leyes que rigen al país, cómo se gobierna, cuáles son las autoridades, cuánto duran, cómo se organiza el país, las regiones, todo está dentro de la Constitución Política de Chile. Dice, lo que obliga a las demás leyes a subordinarse a ella, respetando y siendo coherente con sus principios. Esta Constitución señala la organización, la estructura y el funcionamiento del Estado. Es decir, que la Constitución Política de Chile organiza el Estado y le pone límites a las autoridades en tiempo y funciones. El presidente no puede llegar a un poder y decir, voy a durar 10 años. No se puede porque dentro de la Constitución está evidenciado que el cargo de presidente tiene cierta duración, tiene ciertas funciones y no puede sobrepasarse, porque si no ahí habría un abuso de poder. Además que en la Constitución están plasmados todos los derechos humanos, que son fundamentales para garantizar nuestro bienestar. Acá, abajito, sale apoyo a través de video. Vamos a ver un video a continuación que entra en más detalles sobre la Constitución Política en el caso de Chile, precisamente. Cuáles son sus características, de dónde viene, y después lo vamos a revisar en conjunto. La Constitución es la norma suprema de un Estado de derecho soberano, es decir, la organización establecida o aceptada para regirlo. La Constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado y de estos con sus ciudadanos, estableciendo así las bases para su gobierno y para la organización de las instituciones en que tales poderes se asientan. Este documento busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades. La Constitución Política de la República de Chile de 1980 es la Carta Fundamental chilena actualmente vigente. Fue aprobada en un plebiscito el 11 de septiembre de 1980. La nueva Constitución entró en vigencia en un régimen transitorio el 11 de marzo de 1981 y en forma plena el 11 de marzo de 1990. Su texto original contenía 120 artículos con 29 disposiciones transitorias. Ha sido reformada en 15 ocasiones y dedica el artículo 19 a garantizar los derechos fundamentales que se entienden anteriores al Estado y connaturales a las personas.
estableciendo además 2 acciones constitucionales que permiten reclamar ante tribunales estos mismos derechos. Ya habiendo visto el video, se dan cuenta lo que se centra en explicar cómo es la Constitución Política de 1980 en Chile, cómo llegó a ser votada. Esta se votó a través de un plebiscito. Tenemos a plebiscito que es un sí o un no sobre un hecho determinado. En este caso era que se aprobaba una Constitución Política, si la querían o no la querían. En este caso sí se escogió una Constitución Política de 1980, la cual entró en vigencia en el año 89 y comenzó a ser aplicada en el año 90, una vez que termina la dictadura militar. Y la Constitución lo que hace es garantizar nuestros derechos básicos, divide los poderes del Estado, contiene más de 100 artículos, ha sido reformado más de 15 veces, porque este video igual tiene su año, y en el artículo 19 lo que hace es garantizar los derechos que van más allá del Estado, o sea, nuestros derechos humanos, y nos facilita o nos garantiza de que nosotros podemos reclamar en tribunales de justicia nuestros derechos que no han sido cumplidos. Esta Constitución es la que se quiere cambiar ahora en octubre, era en mayo en un principio, ahora en octubre, quiere ser cambiada porque esta Constitución fue hecha en un periodo de dictadura. Y sabemos que actualmente vivimos una época de democracia, por lo tanto, no es una Constitución que sea representativa a la realidad actual, entre otros muchos motivos por los cuales se quiere cambiar. En resumen, tenemos acá un esquema conceptual para los elementos básicos de una organización política. Todo. El Estado, entendámoslo como el de Chile, ¿cierto? Tiene como fin último buscar el bien común de sus habitantes, ¿ya? Tiene sus bases en la Constitución Política de Chile. Sabemos que esta afirma todo el país, lo organiza. Tiene que garantizar el bien común y garantizar de que el Estado cumpla con nuestros derechos con nuestros derechos como ciudadanos. La Constitución dice rige a todo el territorio nacional. ¿Qué quiere decir? Que la Constitución Política de Chile no puede ir a Perú, o no puede ir a Argentina, a Venezuela o cualquier otro país e imponer sus leyes, porque esta Constitución solamente rige al territorio nacional. Cada país tiene su propia Constitución, sus propias leyes, su propia forma de organizarse. Nunca son iguales las constituciones de los países. Es como que en su casa tiene ciertas normas y usted vaya a la casa del vecino a imponer sus normas. No correspondería. La Constitución de Chile, además, organiza el país de 2 maneras. Ya habíamos dicho que se organiza como una república democrática, que la república garantiza de que el poder se divide en el poder ejecutivo, el legislativo y judicial, para que no sea solamente una persona que tenga todo poder. Y además democrática o democracia, porque el pueblo escoge a su representante a través del sufragio, a través del voto. Nos dice que el país es un Estado unitario administrado por el presidente. Esto quiere decir que nosotros tenemos un presidente y tenemos solamente un Estado, a diferencia de países como Estados Unidos, que si bien tienen un solo presidente, tienen muchos estados y cada estado tiene sus propias leyes que es independiente a la de otro estado. En nuestro caso, en Chile, es unitario, por lo tanto, todas las regiones que tiene Chile, las 16 regiones, están regidas por solamente una constitución que tiene esas leyes. No es que son independientes cada región entre sí. Se intentó en un momento, pero no funcionó. En la guía número 1, que dice Constitución Política de Chile, sale un cuadro con las preguntas y debajo de este cuadro sale un anexo con diferentes partes de la Constitución Política. Los anexos están relacionados al capítulo 2 y al artículo 13 y 14, al capítulo 4 y a los artículos 24, 25 y 26 para que pudieran responder estas preguntas.
Así que espero que tengan su guía a mano para que ustedes mismos vayan evaluándose, autorrevisando su respuesta y completando si hay algo que les falta dentro de su análisis. Ya. Teniendo su guía en mano, acá están las preguntas, acá las vuelvo a poner. La primera pregunta dice, revisa el capítulo 2 de la Constitución y explica qué es ser ciudadano y cuál es la diferencia con nacionalidad. Ustedes van al capítulo 2, ser ciudadano es ser una persona con derechos y obligaciones en un sistema político. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia con la nacionalidad? Es que esta misma persona tiene un lazo con su nación, con su territorio. Por lo tanto, el ser ciudadano tiene que ver con aspectos políticos, con derechos y obligaciones, y la nacionalidad tiene que ver con lazos que lo unen a este territorio, con lazos que pueden ser afectivos, lazos históricos, el idioma, costumbres, creencias. Acá está la respuesta. Dice, ser ciudadano es tener derechos y obligaciones en el sistema político de su país, mientras que la nacionalidad es cuando el ciudadano, esta persona que tiene derechos, tiene un lazo con una determinada nación. Por ejemplo, nosotros somos chilenos y lo que nos une, nuestro lazo con este territorio, tiene que ver con nuestro idioma, con nuestras creencias, con nuestra historia en común, que nos une. Pero además somos personas que tenemos derechos, que tiene que ver con ser ciudadanos. La pregunta 2 dice, en una democracia las autoridades son elegidas por el conjunto de ciudadanos a través de elecciones libres. Explica esta frase presente en la Constitución. Sabemos que nuestro país tiene un sistema democrático, por lo tanto, las autoridades son elegidas a través del sufragio, a través del voto, y además pueden optar a cargos públicos. Yo acá la respuesta la saqué textual del fragmento de la Constitución. Dice, la calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular, y lo que los demás que la Constitución o la ley confiere. Todo esto es posible gracias al sistema político de Chile, que es un sistema democrático. Por lo tanto, al ser democrático nos facilita y nos entrega este derecho, que es poder votar y escoger a nuestros representantes. En el otro apartado dice, los estudiantes leen una sección de la Constitución Política de Chile, capítulo 2, artículo 13 y 14, y responden por escrito. Ustedes se van revisando. La pregunta A dice, ¿quiénes son considerados ciudadanos en Chile? De acuerdo a nuestra Constitución. Y de acuerdo a nuestra Constitución, en donde se ponen varios requisitos para ser ciudadano, uno de los más importantes es tener mayor de 18 años y no ser condenado a pena aflictiva. Cuando se habla de pena aflictiva en el artículo 13, se refiere a no ser condenado a cárcel más de 3 años y un día, porque ahí pierde el derecho a ser ciudadanía, pierde el derecho a poder votar y el derecho a poder ser escogido en cargos públicos, en el caso de Chile. La pregunta 12 dice, ¿qué derechos permiten hacer efectiva la participación política de los ciudadanos? El derecho a sufragio, que es el derecho a votar, y a optar a cargos públicos, lo que nos permite hacer efectiva nuestra participación. Pero también hay otros modos de participar. Hay gente que participa en juntas de vecinos, en agrupaciones no gubernamentales, cuando se participa en los colegios, en la asamblea. Siempre hay muchas maneras de participar, pero directamente para elegir a representantes de gobierno es a través del voto. Dice, ¿por qué es importante participar de manera activa, informada y responsable en una sociedad democrática? La pregunta C invita a reflexionar, invita a una opinión personal. Por lo tanto, no todas las respuestas van a ser iguales. Incluso mi respuesta quizá no sea igual a la de ustedes. Donde dice, ¿por qué es importante participar de manera activa, informada y responsable? Es porque a quienes vamos a escoger es a los que nos van a gobernar. Por lo tanto, no podemos llegar a escoger a cualquiera sin haber estudiado, sin saber cuál es su programa de gobierno, cuáles son sus proyectos. Por lo tanto, la respuesta fue, se está escogiendo a quienes nos van a gobernar, por lo tanto no podemos votar sin informarnos previamente. Eso es clave, porque si no va a salir cualquiera que después no nos va a gustar y tampoco investigamos previamente. Dice, ¿de qué manera nos podemos informar? Hoy en día, en un mundo globalizado, hay miles de maneras de poder informarnos,
Y las más comunes que anoté yo es televisión, internet, redes sociales, radio, espacios públicos, diarios, etcétera. Sabemos que en periodos de elecciones los canales de información aumentan aún más, porque en la televisión hay debates, en las calles se pueden ver panfletos, se pueden ver carteles, pero eso no basta, hay que saber previamente por qué más estamos votando, cuál es su historia, si ha hecho proyectos, si la persona buscará el bien común o no. No dejarnos llevar solamente por la demagogia o de lo que está hablando la persona y ver hechos concretos, ¿ya? Si no, cualquiera después nos va a terminar gobernando. En el otro apartado, que ya son las últimas preguntas, dice, leen el capítulo 4, artículos 24, 25 y 26 y responden de acuerdo a la Constitución. ¿Cuáles son las principales funciones del presidente de la República? Vemos que el presidente de la República es quien nos gobierna a nosotros y su principal función es gobernar y administrar el país. Esa es su principal función, administrar el Estado. Tiene otras funciones, escoge representantes, verdad, pero dentro del nivel general, estas son sus principales funciones. Dice la pregunta 2, ¿qué requisitos debe cumplir una persona que quiere ser presidente de la República? O sea, no cualquiera puede llegar a ser presidente. Además de tener los requisitos básicos de ser ciudadano, que no ha sido condenado a pena efectiva y en este caso ser mayor de 35 años, ahí tenemos. No es obligatorio que tenga relación con la política, porque sabemos que han habido presidentes que han sido educadores, que han sido médicos, que han sido abogados, que han sido empresarios. No se pone requisito en la profesión, pero sin que tenga la nacionalidad chilena, que sea mayor de 35, que no haya sido condenado a pena efectiva. Y por último, ¿cómo accede el presidente de la República a sus cargos? Accede, como ya sabemos, en un democrático, accede a través del voto, a través del sufragio, a través de la votación directa y por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. Quiere decir que, como hay tres tipos de votos, un voto que se escoge claramente al representante, un voto en blanco y un voto nulo, de los válidamente emitidos, de los que están bien, se vota bien, esos son los que son considerados. Esto en relación a la actividad de la guía número 1, donde se profundiza en la Constitución Política de Chile, en sus características, tomando solamente 2 artículos, porque sabemos que la Constitución tiene mucho más y está constantemente cambiando con reformas que se hacen desde el presidente o desde los mismos diputados y senadores. Ahora vamos a dar paso a otras características, a otro objetivo dentro de la clase. Ya habiendo revisado la guía, vamos a pasar a profundizar un poco más en los elementos básicos de la organización política. Ya habíamos dicho previamente que Chile se organiza en una república democrática y que república significaba que el poder del Estado se dividía. O sea, que no es solamente una persona quien tiene todo el poder, sino que este se divide en 3 instituciones o 3 cargos. Tenemos el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Sabemos también que Chile es una democracia, por lo tanto la soberanía o el poder reside en el pueblo. Es el pueblo quien, en su función de ciudadano, al momento de votar, delega el poder o entrega el poder a diferentes autoridades que están en estos 3 poderes del Estado, principalmente estos 2. El poder legislativo es el poder que está en manos de diputados y senadores. Ellos están en el Congreso Nacional y desde ahí ellos crean leyes, aprueban leyes, rechazan leyes, se crean decretos, artículos, se reforma la Constitución. Todos ellos se encargan de legislar, de hacer, de ir modificando, adaptando la Constitución política. Y eso está en manos de los diputados y de los senadores. El poder ejecutivo está en manos del presidente, quien es el que gobierna y administra el país. Pero él no lo hace solo. Él puede escoger diferentes cargos, como él escoge a los ministros de Estado, que son personas de su confianza, que él los puede cambiar cuando él quiera, y la renuncia y puede ir cambiando la
a los ministros, puede escoger a subsecretarios. Hace un par de años atrás también escogía a los intendentes, pero eso se hizo una reforma hace poco, a los voceros de gobierno. Él elige autoridades cercanas, que es quienes les van a ayudar a ejecutar las leyes y a ejecutar lo que la Poder Legislativo también acuerda. Y por último tenemos el Poder Judicial. Este es independiente de estos dos. El Poder Judicial escoge a su representante, que es el presidente de la Corte Suprema, entre ellos mismos. Acá el pueblo no tiene más voto. Y ellos se encargan de administrar la justicia y hacer que las leyes se cumplan. ¿Ya? ¿Dónde están estas leyes? Repita nuevamente, en la Constitución Política de Chile. Acá está la definición. Poder Legislativo, representado por el Congreso Nacional, diputados y senadores, ponen, discuten y revisan leyes. Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente y sus ministros, su función gobernar. Poder Judicial, mayor representante, presidente de la Corte Suprema, su función aplicar la justicia, hacer que la justicia se cumpla. Acá les presentamos imágenes de qué representan esto, porque uno piensa en Poder Legislativo y no se imagina qué es. Poder Legislativo es cuando se muestra el Congreso, cuando se muestran a los diputados y a los senadores discutiendo alguna ley, proponiendo alguna ley, rechazando algo. El presidente también puede proponer una ley. Los diputados y senadores pueden llamar a un ministro de Estado y preguntarle sobre sus funciones, si la está cumpliendo o no. Lo pueden interpelar, o sea, pueden decidir si el ministro debe o no debe seguir. Tienen varias funciones además de aprobar y rechazar leyes. Y todo esto lo hacen en el Congreso Nacional, que se encuentra ubicado en Valparaíso. Antiguamente se ubicaba en Santiago, pero actualmente se ubica, una vez bajando Valparaíso, se ve desde lejos el Congreso Nacional. El Poder Ejecutivo está representado por el Presidente de la República, actualmente Sebastián Piñera. Él ya estuvo 4 años previamente, antes de Bachelet, porque él puede ser escogido, de acuerdo a la Constitución y a las reformas que se han hecho, puede ser escogido sin derecho a reelección inmediata. O sea, escogido 4 años, tiene que esperar un turno y volver a ser escogido, que es lo que pasó en estos últimos años entre Bachelet y Piñera. Se escogía uno, esperaba un turno y se escogía nuevamente. Y tenemos la moneda, que es el lugar donde él gobierna, que es lo que representa en definitiva el Estado de Chile. ¿Ya? Que es lo que más siempre se muestra cuando se muestra al presidente, se muestra la moneda también como la institución máxima de donde se está gobernando. Y tenemos el Poder Judicial. El Poder Judicial es independiente de los otros dos. No entra en discusiones con diputados, senadores, etc. El presidente de la Corte Suprema es elegido por los mismos jueces. O sea, es alguien que ellos ya conocen, suele ser de profesión abogado, el que tenga más experiencia, el que cumple con el perfil para el cargo, y él dura en su cargo unos 3 años aproximadamente. Y la Corte Suprema queda en Santiago Centro, en la calle Compañía de Jesús aproximadamente, y se ve desde lejos también, y aquí es donde se hace que las leyes se cumplan. Hay diferentes tipos de tribunales de justicia: corte de apelaciones, tribunales de familia, tribunales menores, y de acuerdo al caso es que va subiendo, y la Corte Suprema vendría siendo como ya la máxima institución donde puede llegar algún caso, es la decisión máxima, y en lo que decide la Corte Suprema es lo que se debe cumplir. En la guía número 2, que habla específicamente de los poderes del Estado de Chile, se especifica cada uno de estos poderes que acabo de mencionar, se detalla las funciones de cada uno, los tiempos, la forma de escogerlos, y además se hace una pequeña introducción, donde dice: el proceso de independencia dejó planteado un nuevo desafío para los chilenos, la organización de la república que nacía. La falta de experiencia política dificultó la labor.
Los primeros años de vida independiente fueron años de ensayo y aprendizaje político. Sin embargo, desde un comienzo hubo acuerdo de que Chile debía ser una república, que debía regirse por una constitución que estableciera, entre otros, la separación de los poderes públicos. Estamos diciendo de que Chile, a principios del siglo XIX, estamos hablando del año 1800, hizo varias constituciones políticas, porque se está organizando, estamos hablando de la unidad que viene, que es cuando Chile busca ser independiente. Hace varias constituciones, ninguna funciona muy bien, duran 1 o 2 años, pero sí había un punto transversal en todas ellas, un acuerdo de que iba a ser una república, en donde los poderes sí tenían que estar divididos en 3 partes, para que una persona no asumiera todo el poder, no hubiese abuso de poder, que tenía que haber una constitución que estuviese para todo el país, que rigiera para todos las mismas leyes, que debía establecer la separación de los poderes públicos. Eso era clave. Y eso se decidió a principios del siglo XIX. Si bien las constituciones han ido cambiando, ese es el eje transversal de toda ella. Actualmente nos regimos por la Constitución de 1980, pero sabemos que en octubre debería haber un plebiscito, que es una forma de votar, de que todos los ciudadanos pueden participar, donde se decide si se quiere una constitución o no se quiere una constitución. ¿Ya? Obviamente la idea es hacer ese voto, esa participación de manera informada, responsable, como ya lo había dicho previamente. Y aquí un resumen que sale casi al final de su guía para poder después desarrollar la actividad, que la vamos a hacer acá también. Poder ejecutivo, ya habíamos dicho, poder presidente, gobernar y administrar el país, encabezado por el presidente, tiene ayuda de los ministros, que lo escoge él mismo desde su interés personal. Poder legislativo tiene que ver con elaborar y aprobar leyes o rechazarlas también, encabezado por el Congreso Nacional, senadores y diputados. Los diputados duran 4 años en el poder, los senadores duran 8. El Poder Judicial administra la justicia, su función principal, encabezado por Corte Suprema y Tribunales de Justicia. Sabemos que hay muchos tipos de tribunales, de acuerdo a tribunales de familia, de menores, y de acuerdo a los casos, y está conformado por jueces, los cuales duran 3 años en su poder. Se me había olvidado, pero los ministros tienen la misma duración que el presidente. El presidente dura 4 años, los ministros igual, a no ser que se han cambiado durante el transcurso del gobierno. Ya, acá tenemos la guía número 2, que está en la parte final, después de la introducción que ya le hice y del detalle que se hace de cada uno de los poderes del Estado. Sabemos que el Poder Ejecutivo, como lo mostramos, integran el presidente de la República y sus ministros. Su función es administrar el país, gobernar, y llega a su poder a través de la votación popular. Sin embargo, el presidente no solamente es ministro, también habíamos dicho que escogía a los subsecretarios, escoge al presidente del Banco de Estado, y hace un par de años también escogía al intendente que gobernaba la región. En el Poder Legislativo, la principal función es aprobar o rechazar leyes. Las leyes las pueden hacer ellos mismos o puede hacerla el presidente. Pero ellos tienen que hacer comisiones, organizarse y ahí deciden si la aprueban o la rechazan. Lo integran los senadores y los diputados y llegan a su cargo a través de la votación popular. Los senadores duraban 8 años en su cargo, los diputados duran 4. Y el Poder Judicial se encarga de administrar la justicia, hacer que las leyes se cumplan, leyes que están plasmadas en la Constitución política. Lo integran la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema y los tribunales de justicia. El presidente de la Corte Suprema, que sería como la máxima autoridad, es escogida entre ellos mismos, entre la misma Corte Suprema, y dura 2 años en el cargo. El actual presidente de la Corte Suprema es Guillermo Silva, que va a durar entre el año 2020 y 2022. Eso como un panorama general, como resumido. La pregunta 2 tiene que ver con una reflexión.
donde dice, reflexiona acerca del principio de la división de los poderes del Estado. ¿Qué pasaría si en Chile los poderes públicos estuvieran concentrados en una sola autoridad? Anoten en el siguiente cuadro sus conclusiones. Debajo de la pregunta hay un cuadro. La idea es que ustedes pudieran responder esas preguntas con lo que han leído, los videos que han visto, preguntándole a su familia. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el presidente, a nosotros, el presidente Piñera, concentrara todo el poder? ¿Qué creen que pasaría? Y acá tenemos unas imágenes para ayudar. Acá arriba está el poder legislativo, poder ejecutivo y el poder judicial. Sabemos que estos actualmente se encuentran divididos, pero la pregunta está dirigida a qué pasaría si estos tres lo usara una pura persona. Por supuesto, como se puede ver en la imagen, un hombre grande que está subordinando a otros. Por lo tanto, estaríamos hablando de que existiría un abuso de poder, donde el presidente podría hacer cualquier cosa y no habría quien lo pudiera vigilar o pudiera ponerle límites, porque pasaría incluso por sobre el poder judicial, que serían las leyes, la constitución. Esto ha pasado en Chile y ha pasado en muchas partes del mundo, donde una sola persona asume todo el poder. Ya no existiría el Estado de Derecho, donde los derechos humanos de las personas estuviesen garantizados, y se transformaría el sistema político. Ya no habría una república democrática como conocemos. Podría haber una monarquía o, como hubo acá en Chile, una dictadura que se sobrepondría sobre la democracia. Existiría un abuso de poder. ¿Ya? La guía número 3 está centrada en las autoridades políticas de Chile. Ya sabemos cuáles son los elementos básicos para comprender la organización política. Comprendemos cuál es la constitución política, cuál es la importancia que tiene, de que está dividida en poderes del Estado, pero también sabemos que todas estas instituciones tienen autoridades. La más importante, que es la que puso acá, sería el presidente, que es la máxima autoridad del país. Entre sus atribuciones proponer leyes al Congreso y administrar el Estado. Es elegido por los ciudadanos. Cuando es elegido también puede nombrar a otras autoridades como ministro. Sabemos que el intendente antiguamente lo escogía, actualmente no. Gobernadores, subsecretarios también. Actualmente es escogido por 4 años sin derecho a reelección. La idea de esta guía es reconocer cuáles son las autoridades que son más cercanas a nosotros, son más locales, porque siempre vemos la tele de autoridades muy lejanas, ministros, presidentes, pero no los vemos qué nos representa a nosotros como comuna, por ejemplo. Por eso que la actividad decía, con la ayuda de las siguientes páginas, gobierno de Chile.cl y congreso.cl, investigue sobre algunas de las autoridades políticas que hay en Chile. Pegue una foto de ellas y responda a las preguntas. Se piden 3 información básica. Por ejemplo, el primero, si el presidente o presidenta, cuál es su nombre, cuántos años dura en el cargo, qué funciones cumple. Sabemos que nuestro presidente es Sebastián Piñera, le quedan 2 años todavía en el cargo, dura 4 años sin derecho a reelección y su función es gobernar y administrar el país. Senador y senadora de tu comuna. Por ejemplo, senador que tenemos nosotros, José Manuel Osandón. Los senadores, para entrar más en detalle, se dividen de acuerdo a las regiones, a las 16 regiones, pero en el caso de la región metropolitana se dividen en circunscripciones, las cuales están divididas por si es sector oriente, poniente, sector sur de Santiago. Y en el caso de Osandón, él es senador por el sector oriente de Santiago, en el cual incluye la comuna de Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, y representa a este sector. Como sale acá, él dura 8 años sin derecho a reelección y su función es crear, aprobar o rechazar leyes que nacen en el mismo Congreso o que las propone el presidente o pueden proponer hasta los ministros. Yo acá puse un link que está enfocado a este cuadro, que es senado.cl, Senado aprueba el límite a la reelección parlamentaria. El
el 26 de mayo del 2020, o sea, es bastante reciente de que en el Congreso se aprobó la ley, o la reforma, mejor dicho, de que todos los parlamentarios, incluyendo a los alcaldes, concejales, no pueden reelegirse de manera indefinida, porque hasta hace un mes atrás ellos podían elegirse las veces que quisieran. Incluso hay alcaldes que ya llevan más de 20 años en su cargo. Por lo tanto, senador que ya lleva 8 años, él no va a poder ser reelegido. Y así varios diputados y senadores que ya van reelegidos varios años seguidos, ya no van a poder volver a reelegirse, lo que abre como un sistema democrático la opción a otras personas de que asuman esos cargos. Diputada o diputado, en la comuna hay varios diputados y cada uno representa un partido político diferente. En la que escogí yo es Pamela Giles. Ella también duró 4 años sin derecho a reelección, debido a esta reforma que se hizo hace poco. Y su función es crear, aprobar o rechazar leyes, muy parecido a lo del Senado. La diputada tiene a cargo también un sector. Ella es diputada por La Florida, por Puente Alto, San José Maipo y Pirque, representa varias comunas. Y cuando se hacen leyes donde puede afectar a esta comuna, ella nos debería representar frente al Senado, al igual que el señor Osandón. ¿Ya? Por último, tenemos el alcalde de la comuna. El alcalde de Puente Alto es Germán Codina, dura 4 años sin derecho a reelección y su función es administrar el municipio. Él tampoco lo hace solo, él también tiene varios gente que le ayuda, que lo aconseja, que no los puse acá, que son los concejales, los cuales también nosotros votamos por ello cuando se vota por el alcalde. Y son varios concejales, los 3 o 4 concejales con mayores votos son los que son escogidos. ¿Cómo administra el municipio? ¿Cómo él administra la municipalidad? Pues las platas que llega del Estado de Chile, de todos los chilenos, y además con la plata que el mismo municipio logra recaudar. Por ejemplo, cuando se paga el permiso de circulación en las comunas, donde las comunas empiezan a incentivar de que lo paguen en sus comunas, ponen beneficios, todo ese dinero ingresa al municipio y le sirve a él para poder ayudar a la comuna. ¿De qué se encarga principalmente? Arreglar las calles, el alumbrado público, ayudar a los estatus sociales bajos, tiene que ser un alcalde que sea representativo. El alcalde es escogido por votación directa por el pueblo y gana con mayoría absoluta. ¿Ya? El propósito de la guía era esa, que ustedes conocieran las autoridades que los representan directamente en el Congreso Nacional, que vieran su foto, que viesen su imagen, que no fuese algo tan lejano y tan poco significativo. Codina siempre está presente, por ejemplo, en la tele, intentando ayudar a la gente, pero a veces él no puede solo, él necesita de que el Estado lo respalde. ¿Ya? Con estas 3 guías damos por cerrado lo que es los elementos básicos de la organización política de Chile. Acá un pequeño resumen, donde recordar que la base de toda la organización política y la participación democrática de Chile está en la Constitución política. Ese es nuestro libro base, es como, podríamos decir, es como la Biblia que nos rige. Acá está definido el forma de votación, cómo va a ser informado en el Congreso, cuánto van a durar los diputados, cuánto van a durar los senadores, el presidente, cuál es su cargo, cuáles son sus funciones, su tiempo. Tenemos acá la Corte Suprema, tenemos un mapa de Chile. En la Constitución también nos dice cómo se va a organizar el país, en cuántas regiones, cuántas comunas, quiénes van a ser las autoridades de cada una de ellas. La Constitución es la base legal de todo un país y cada país tiene su propia constitución. En Chile, como ustedes saben, se quiere votar para cambiar esta constitución. Por lo tanto, al cambiar esta constitución, cambiaría también toda la forma de organizarse que tiene el país.
Sería prácticamente un nuevo país que se organiza de manera diferente, pero el objetivo último siempre va a ser buscar el bien común. Eso es lo que tiene que asegurar el Estado de Chile. ¿Ya? Eh, con este video, con esta clase, doy por cerrada y revisada la guía número 1, 2 y 3. Las próximas 3 guías están enfocadas en la otra parte del objetivo de la clase, que es la participación política, la participación ciudadana, cómo se participa en Chile. Pero en eso vamos a entrar en detalle más adelante, ¿ya? Espero que se encuentren muy bien, chicos. Saludos. Apóyense de los textos escolares, apóyense de sus guías. Cualquier duda o consulta está el correo institucional, ¿ya? Y estoy dispuesta a responder cualquier duda que tengan, consulta, y espero verlos pronto, ¿ya? Saludos.